Cordial saludo. El día de hoy vamos a responder a la pregunta cómo a partir de esas experiencias se construyen diferentes subjetividades, presentado por Lady Elizabeth Calderón, Gina Paola Páez, Beatriz Eugenia Silva Altamirano y Tati Holguín Barnes. Entonces, dando respuesta a la pregunta, como bien sabemos, la subjetividad es una construcción y si lo es, entonces soy yo con mi entorno y con cada una de las personas que están en él interactuando. Como vemos las diversas historias, esas experiencias que han vivido cada uno de los actores son decisivas para esa construcción. Es decir, esa socialización primitiva que dijeron tener con sus familias y luego con otros entornos tiene que ver con su propio recorrido, es decir, la interacción con los demás y el mundo que los rodea. Los diversos conceptos mentales que les ha permitido comprender la realidad, consideran la realidad y sentir la realidad de una manera particular. Se utilizan para construir la subjetividad. Naturalmente les permite reevaluarse cuando cada uno de ellos considera la realidad que ha encontrado. Esas experiencias les permiten crear su propia subjetividad, que es tan distinta entre si se convierte en un mecanismo para interpretar el mundo a partir de los diferentes símbolos, creencias, acciones y pensamientos que cada uno de ellos desarrolla a lo largo de su vida, así como el significado que cada uno le asigna a cada evento. A continuación los dejo con la compañera Gina. Bueno, buenas noches. Para dar continuidad a la respuesta por parte, desde mi punto de vista, considero pues que la construcción de las diferentes subjetividades podría ser considerada como un proceso cambiante. Y esto se debe pues a que se basa en las emociones, las formas en que la persona interprete la verdad, cuáles fueron esos niveles de afectación o esos contextos bajo los cuales se desarrollaron las partes afectadas e implicadas en este proceso, sin desmeritar o quitarle peso pues a alguno de los relatos, ya que sirven como un sustento teórico y pues digamos que algunos pueden ser contados desde la ira, desde la tristeza, desde el rencor o desde el deterioro individual a ese tejido social o familiar que le haya causado el conflicto armado y desde cómo lo haya tenido que vivir. Desde otro punto podría ser un relato pues bajo un contexto de egos, de miedos, de intolerancia o hasta ausencia de temor por las consecuencias sobre esos actos que esas personas hayan realizado y sin tener temor a realizarle daño a terceras personas bajo pues excusas vanas o sin fundamentos lógicos, como podríamos decirlo en esta parte. Entonces, por tal motivo, considero que sería construida desde varios puntos de vista y cada una de las partes involucradas tendría un peso importante en este proceso, por lo cual sería pues enmarcado desde un sistema dinámico, pero a su vez muy complejo. Los dejo con mi compañera Ley. Muchas gracias, compañera. Buenas noches para todos. Para darle punto de vista para este concepto en esta respuesta, una construcción dentro de estas experiencias que hemos abordado en la unidad, se encuentra la influencia por los parámetros del concepto subjetividad, desde la perspectiva personal de cada vivencia de estos seres humanos. Puede ser constituida por una serie de factores como la cultura, la historia, la ideología, las experiencias personales, el territorio, entre otros, tal como se evidencia en los relatos abordados anteriormente. Es por esta razón que la construcción de la subjetividad en el conflicto armado termina siendo un proceso dinámico y muy complejo, que involucra muchos sectores, algunos desde sus experiencias y otros por las narrativas que surgen de cada uno de estos procesos precisamente. Es importante considerar que no hay una única forma de conocer la verdad, ya que depende de la situación específica y de las experiencias de las personas involucradas. Y por último, es importante resaltar que es necesario enfatizar en que cada uno tiene la responsabilidad de construir un tejido social y contribuir en el abordaje de las dinámicas del conflicto para lograr una cultura de paz y reconciliación, donde se le dé pues precisamente ese valor a la verdad desde los diferentes conceptos
donde se presentan estos hechos, reconociendo pues que cada una de estas familias pues tuvo una consecuencia negativa en los aspectos físicos y emocionales que se presentan pues surgiendo de la violencia. Bueno, para dar continuidad a la respuesta del interrogante, cómo a partir de estas experiencias se construyen diferentes subjetividades, pienso que teniendo en cuenta las lecturas propuestas al interior del curso, podría decir que las experiencias vividas por cada ser humano son la representación e interpretación de los hechos vividos y que de acuerdo a estos, en este caso, las víctimas o actores del conflicto armado en los 4 relatos que trabajamos, adquieren cada uno una percepción o interpretación subjetiva que les permite sentirse de manera diferente desde los elementos que cada uno posee y también desde su propia historia de vida. Unos vulnerados e indefensos, otros sintiéndose responsables, fuertes y capaces de enfrentar la realidad, y quizá otros cuantos más poseen la capacidad de tramitar sus relaciones a través del perdón y la búsqueda de estrategias pacíficas que sobrelleven la situación adversa de dolor y de violencia que les permite sobrevivir, entender y además comprender el mundo. Las experiencias vividas construyen diferentes subjetividades, ya que cada uno es un mundo en un inmenso mundo, en donde aspectos como el contexto social, la edad, el género, el credo, la etnia, la clase política y otros factores que transversalizan el panorama y la situación o la realidad vivida permiten que cada persona represente y refleje las ideas y creencias, aquellas que han construido, instaurado e interiorizado en su mente para reproducir su interactuar en el mundo. La relación que comprende la psicología y la construcción del término subjetividad, pienso yo que se manifiesta a través del contexto y la experiencia vivida en los sentimientos y emociones que se reproducen al expresar pensamientos e ideas desde el punto de vista de cada ser humano, producto de una historia compleja. Bueno, creo que terminando aquí, damos gracias por su atención y hasta luego.